Muy bien. Ok, vamos a continuar hoy con la siguiente historia bíblica. En este curso, la obra del Salvador. Hoy vamos a estudiar la historia de Jesús alimentando a los 5,000 que se encuentra en Mateo 14, otros evangelios también, pero la tarea para ustedes es leer Mateo 14. Una historia muy bonita y podemos aprender muchas cosas de esta historia y aplicarlas en nuestras vidas. Sí, saludos a todos ustedes de nuevo. Bienvenidos a este curso. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por haber hecho la tarea para que podamos seguir estudiando y aprendiendo más sobre nuestro Salvador, su obra y qué significa esta obra para nuestras vidas. Vamos a empezar con la oración. Oremos. Amado Padre Celestial, sabemos que en la creación tú hiciste posible que creciera el alimento para que comamos. Sabemos, amado Jesús, que tú nos has dicho que no nos preocupemos, pues siempre vas a cuidar de nosotros. Ayúdanos, amado Padre y amado Hijo, a no preocuparnos, sino a confiar en que tú cuidas de nosotros. Y ayúdanos a no olvidar que te demos gracias cada día por todas tus bendiciones. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, ok, en esta lección tenemos tres objetivos de nuevo. Primeramente es usar el método de las 4C para leer y entender Mateo 14, versículos 13 al 21, esta historia de Jesús alimentando a los 5,000. Número dos es analizar las ventajas de leer y las ventajas de contar o narrar una historia bíblica. Um, Porque este es un curso de aprender más de contar una historia bíblica, vamos a pensar más en las ventajas que contar una historia bíblica tiene. Y finalmente vamos a practicar contando una historia bíblica. Uno o dos de ustedes va a tener la oportunidad de contar um, esta historia a nosotros, si hay tiempo. Muy bien. Para empezar, es interesante porque esta historia del Evangelio de Mateo, esta historia de los 5,000 se encuentra en los otros tres evangelios. Algunas historias de la vida de Jesús aparecen en varios de los cuatro evangelios. Ah, esta historia de hoy, por ejemplo, aparecen en todos. Por ejemplo, um, la pregunta es esto: ¿por qué suponen que Dios nos ha dado esta historia y a veces otras en los cuatro evangelios y no nada más en uno? ¿Qué piensan ustedes de esta pregunta? Silvia, ¿qué piensa usted? Buenos días a los hermanos que han entrado recién. Gracias, profesor. Bueno, considero que ha sido muy relevante porque hay una promesa, ¿no? Bueno, para mí es una promesa. Dice, busca el reino de los cielos y todo te vendrá de añadidura. Y considero que justamente por esta situación, el Señor se ha ocupado que en los cuatro evangelios esté esta historia para que nos demos cuenta cómo se han alimentado 5,000 personas en este caso, porque son dos, ¿no es cierto, profesor? Este tipo de narraciones. 5,000 hombres, porque no están contados ni mujeres ni niños, han sido alimentados simplemente porque estaban ocupándose del reino de Dios, de nuestro Señor. Estaban ocupándose de aprender su palabra. Y lo demás vino de añadidura, que en este caso es su alimentación. Ya tenían hambre, iba a ser de noche. Entonces, Jesucristo simplemente lo que hizo, agarró y dio gracias y ellos fueron alimentados. Esa es lo que pienso. Sí, sí, en esta historia, como usted dijo, podemos ver que todas esas personas querían aprender de Jesús. Ellos estaban sentados para escucharlo y cuando ellos no tenían comida suficiente, Jesús la proveyó para ellos
Pero sí, este nos muestra que sí, si nos enfocamos en el reino de Dios, Dios va a proveer lo que necesitamos. Muy bien. ¿Algunos otros pensamientos? ¿Alguien más tiene? ¿Qué piensan Eh, ustedes? Profe con Sí, Iguarán, sí, Jason. Jason, Jason, Profe, sí. bueno, la pregunta dice, ¿por qué suponen que Dios nos ha dado esta historia? Dios nos da, no, nos ha dado esta historia, es para aumentar nuestra fe. La clase anterior prácticamente se viene hablando y yo creo que, o sea, siguiendo la clase con usted, yo creo que se va a enfocar en la historia de Cristo, pero más que todo es en la fe. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos donde Jesucristo alimenta a los 5.000, uno de los discípulos les dice, mándalos a su casa para que ellos vayan y coman y se sacien, ¿ya? Ahí hay una falta de fe. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos analizar que en el pasaje bíblico de Éxodo 16, versículo del 3 al 4, donde el pueblo de Israel le critica a Moisés por la falta de alimentación, Dios les hace llover pan. O sea, por la falta de fe del pueblo, o sea, de nosotros también, Dios muestra su gracia. Por eso es que nosotros hay veces que nos preguntamos, bueno, ¿y por qué esas personas tienen ese, como que le falta como que ese alimento, aumentar la fe? Para eso está este pasaje bíblico, para nosotros aumentar la fe. Ese pasaje bíblico de Moisés es reflejo que Dios da el maná, Dios da el pan del cielo, Jesucristo nos da el pan del cielo. Pero prácticamente los discípulos eh, tuvieron falta de fe. Asimismo también en los otros pasajes bíblicos, por ejemplo, el que usted no nos da como una tarea adicional, que es donde Jesús, pero aquí dice aquí que es Jesús anda sobre el mar. Ujú. Jesús anda sobre el mar y por la falta de fe, creo que fue Pedro, si no me equivoco, Sí, eh, Pedro, sí. fue el que, Señor, déjame ir donde ti, pero por la falta de esa fe, porque se dejó llevar de las tormentas, se dejó llevar de ese momento, o sea, prácticamente tuvo miedo y Jesús le dice, ¿por qué tienes miedo? Porque, o sea, poca fe. Por eso es que, y esto es para nosotros los hombres. Hay un dicho que dice que las mujeres tienen más fe que los hombres. Y se lo voy a comprobar con qué. Mire, un ejemplo muy claro, y qué pena que me extiende y termino con esto para que otros compañeros participen. Mire, en el tema de las bodas de Caná, Terapia. donde la madre de Jesús le dice, se acabó el vino. Y Jesús le dice, pero ¿yo qué tengo que ver con esto? No es tanto porque sea la madre, sino es que María tenía fe en su hijo que él podía solucionar. O sea, este pasaje bíblico nos enseña a nosotros de que el único que puede solucionar el problema es Dios, es Jesucristo. Gracias, profe. Sí, exactamente. Sí, gracias por compartir. Jesús, Dios tiene el poder para solucionar los problemas y especialmente la importancia de la fe. Vemos en esta historia también. Tanto en la alimentación de los 5.000 como en cuando Jesús andaba sobre el mar. Muy bien. Amparo, un Eh, pensamiento. Gracias, gracias, pastor. Pues yo pienso que está en los cuatro evangelios para confirmarnos más su palabra. En uno de ellos encontramos que vieron a un chico con dos panes, me equivoqué, no sé, dos panes con 5 pesos, no, no sé si fue así o invertido. Y ahí vemos el control y el poder de Dios que pudo llenar, saciar, sobraron 12 canastas de panes y peces. Entonces vemos el control que Dios tiene sobre todo. Entonces los cuatro evangelios nos muestran el poder y el señorío de Dios. Toda esta gente, ninguno pidió comida, solamente estaban atrás de él por escuchar la palabra. Y vemos que fueron mucho más de 5.000 personas, porque en ese entonces
eh, proliferaba mucho las familias, o sea que eran muchísimos los niños, muchísimas las mujeres. Entonces, el poder de Dios es grande, incalculable. Mejor dicho, nosotros no, como finitos que somos, no alcanzamos a imaginarnos Sí, esa multitud que Dios pudo alimentar solamente con 2 panes y 5 peces. O al contrario, no recuerdo exactamente la cantidad, cuáles eran. Dios me lo sí, bendiga. sí, está correcto, sí, muy bien. Y tal vez un comentario más. Gladys, ¿a qué piensa usted? Bien, profesor, comparto con lo que dice, acaba de hablar nuestra hermana, como dice, ¿no? Que los 4 evangelios que nos dicen la Biblia, que de verdad que Dios en esos 4 evangelios nos habla para nosotros no preocuparnos, porque tener esa confianza en Él y como dice bueno, lo he encontrado en Mateo 6:33, siempre me gusta ese versículo, ¿no? Dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y como estaba viendo la historia de la alimentación de los 5.000, que la verdad cuando estaba leyendo y también vi el video, ¿no? Cómo Jesús se entristeció al saber que Juan Bautista lo mataron a él y él se retiró, al enterarse de eso, se retiró de ese lugar y se va a un lugar desierto, ¿no? Y estaba muy triste, muy afligido, como cualquiera de nosotros ante la pérdida de un amigo y un ser querido. Y él necesitaba tiempo y espacio para procesar la noticia y para él era algo imposible, ¿no? En su plena humanidad como nosotros, que él vivió, Esperando. experimentó ese dolor. Entonces, la Guarde. gente al enterarse eso, la gente no lo dejaban, se fueron, mucha gente siguiéndolo a él y no tenía un espacio él para llorar. Y lo mismo nos sentimos muchas veces así también nosotros como humanos. Y el Señor en esos 4 evangelios que nos habla 4 veces es que Dios, Él siendo Dios, también sufrió esa aflicción y por eso nosotros también debemos confiar en Él cada día, porque como humanos, nosotros a veces nos debilitamos en el camino con el transcurso del tiempo, lo que vivimos día a día. Amén. Sí, exactamente, muchos buenos puntos. Sí, que la historia antes de esta historia, cuando mataron a Juan el Bautista, nos muestra la humanidad de Jesús, ¿cierto? Jesús es Dios, pero también es humano. Y como usted dijo bien, él experimentó todo lo que nosotros experimentamos en este mundo, la tristeza, el dolor, y él sabe exactamente lo que estamos experimentando en este mundo. Y historias como esas pueden ayudar a recordar esto, a esta verdad que queremos recordar cada día, porque Jesús está con nosotros, él sabe exactamente lo que nos está pasando. Muy bien, y es interesante que esta historia se incluye en todos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es interesante porque, por ejemplo, en este mundo, si 4 personas presencian algo, por ejemplo, un partido de fútbol, un concierto, um, si ellos comparten comida, algo así, hay, por ejemplo, 4 diferentes perspectivas. Y cada uno de estos evangelios que contiene la historia de Jesús alimentando a los 5.000 contiene detalles distintos. Detalles que solo aparecen en uno de los 4 evangelios. Vamos a estudiar esto en más profundidad en esta lección más adelante, um, sí, cuando pensamos en los detalles. Pero el hecho de que estas historias están en los 4 evangelios no nos dice que no podemos confiar en esta historia. Es la opuesta. Nos muestran que podemos confiar en esta historia porque tenemos las perspectivas de los 4 hombres. Ellos tienen detalles distintas, pero por el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, quien nos ha dado esta palabra, la palabra de Dios. Podemos confiar en esta historia y también el significado para nuestras vidas. Muy bien, vamos a continuar
Entonces, con algunos detalles que se encuentran en los cuatro evangelios. Mateo escribió su evangelio para una audiencia de judíos, primeramente. Y por eso hay muchas citas y profecías del Antiguo Testamento. Um, Detalles claros en esta historia son, Mateo deja muy en claro que fueron 5,000 hombres sin contar a las mujeres y los niños. Este es un detalle que podemos aprender del Evangelio, de la cuenta de Mateo. Había 5,000 hombres sin contar a las mujeres y ni a los niños. Marcos. um, Otro evangelio, él nos dice, él quería recordar, en su evangelio, él escribió mucho de los milagros de Jesús y nos muestra en su evangelio que los discípulos no tenían tiempo para comer, pero Jesús tuvo compasión de ellos porque parecían ovejas sin pastor y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. Marcos también nos dice que Jesús les dijo a los discípulos que los pusieran en grupos y ellos los juntaron en grupos de 100 y 50. Esto es lo que Marcos nos cuenta. A Lucas, cuando él escribió su evangelio, él dijo que él hizo todo esto para hacer una investigación ordenada. Y en su evangelio, el detalle, Lucas nos dice que era un lugar apartado de la ciudad de Bethsaida. Obviamente cerca del mar de Galilea, porque en la historia que viene después, los discípulos fueron al mar de Galilea para cruzar. Entonces sabemos que este lugar donde Jesús alimentó a los 5,000 estaba muy cerca del mar de Galilea. Y finalmente Juan, en su evangelio, él usó lenguaje sencillo, pero también habló de temas profundos y su testimonio era de primera mano porque él era un discípulo, tal como Mateo. Mateo y Juan eran discípulos de Jesús. En su evangelio, Juan nos dice que Jesús subió a un monte. El tiempo en el que él hizo todo esto estaba muy cerca de la Pascua. En este lugar había mucha hierba. Fue Felipe quien vio lo imposible de dar a comer a tantos y informó acerca de los recursos. También nos dice que Jesús dio gracias. Andrés es el que traía comida y ellos quisieron hacer rey a Jesús a la fuerza. Son los detalles de Juan. Bien. Entonces, vamos a continuar con la segunda parte de las cuatro sé contar. Y en esta parte, yo quiero que uno de ustedes nos cuenta un buen resumen. ¿Qué pasó en Mateo 14, 13 al 21? ¿Alguien desea practicar contando esta historia a todos nosotros? Como un voluntario, ¿alguien desea contar? Profe, con Jason. Sí, ok, ok. Bueno, dale. Bueno, profe, un pequeño resumen de esta historia es que, O sea, sí, imagínese que usted está con otras personas y tiene la sí, oportunidad de contarles esta historia. Sí, dale. sí, claro, claro. Eh, empezaría, empezaría con ver una multitud que obviamente pues venía siguiendo a Jesús. O sea, podemos ver de que estaba una multitud comprometida, comprometida que donde fuera Jesús, ellos iban. Pero pues obviamente los discípulos vieron de que pues el pueblo o las personas o las 5,000 personas que estaban con ellos pues tenían hambre, o sea, ya tenían ya tiempo de no comer nada
Y uno de los discípulos pues dice, deja ir a la multitud para que vayan y coman, ¿sí? Pero en vez de decirle eso a Jesús, pues yo diría que tenía que decirle, Señor, no tenemos comida. Señor, la multitud no ha comido. Ese mismo discípulo le dice, deja que la gente se vaya. O sea, como quien dice, no hay solución. Si nosotros, o sea, en nuestra vida, lo relaciono así, hago un pequeño paréntesis, si en nuestra vida nosotros tenemos un problema, lo primero que tenemos que hacer nosotros es, y yo tengo mucho respeto por los pastores, las pastoras, que tienen por usted también, profe, que tienen una mente tan inspirada en Cristo Jesús, que Él todo lo va a resolver. Sigo con la historia. Entonces, obviamente, Jesús le dijo, bueno, ¿cuántos panes tiene? ¿Cuántos panes y cuántos pececillos tiene? No tenía mucho. Jesús tomándolos, dámelos acá, tráemelos acá. Jesús tomándolo, lo bendijo, alzándolo al cielo, lo bendijo, y prácticamente cuando bajó la canasta, pues todo se multiplicó. Y entonces, ese mismo ejemplo lo tomaron tanto los discípulos como la gente que seguía a Jesús. Pero, y vuelvo y recalco, que nosotros no tenemos por qué tener esa falta de fe, porque nosotros en estos momentos estamos predicando, aquí en estos momentos, en esta clase, estamos predicando la palabra de Dios y que ese pan nunca falte. Que lo primero que nosotros debemos hacer cuando nos levantemos es el verdadero ayuno, lo que quiere Dios. Tomar ese pan, comernos ese pan, el pan que Dios nos da es la palabra. ¿Sí? Y yo por eso les tengo mucho respeto a ustedes. Vea, en mi vida, mira, yo soy católico y eso se lo decía yo en el curso pasado. Yo soy católico y a mí tengo una sed de ese pan, de comerme ese pan todos los días, de leer la palabra, de escuchar la palabra. A cualquier persona, testigo de Jehová, ministro de Jehová, todos son bienvenidos a mi casa. Todos son bienvenidos porque yo les abro la puerta a aquellos que obviamente quieren bueno, o también dan un testimonio en relación a este pasaje bíblico, profe. Muchas gracias. Sí, muy buen trabajo contando la historia. Sí, me gustó lo que usted hizo es contar los detalles principales de la historia y también usted incluyó como citaciones de Jesús, discípulos, como en simplemente vez de decir, Jesús dijo esto, simplemente Jesús dijo, o sea, los discípulos dijeron, no, no hay comida, no tenemos comida. Esto es como citaciones directas de los personajes son buenos. Y también, como usted explicó, siempre es bueno tener una explicación de lo que significa esta historia para nuestras vidas. Y es bueno. Claro. Muy bien. Gracias por esto. Y vamos a continuar entonces con considerar. Amparo, ¿usted tiene la mano o esto es de la última vez? La mano levantada. Qué pena, es de la última vez, pero pues Oh, si ok. me... no hay problema. Ok. Bueno. Listo. Ok, vamos a continuar con considerar. Y como ustedes recuerden de la última clase, en esta parte hay 6 preguntas que nos hacen pensar en los detalles principales de la historia. Entonces, vamos a empezar con los personajes. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? El Vemos. principal Jesús, qué pena. Sí, Ujú. sí, Jesús, sí. Jesús. Eh, el principal fue Jesús, la multitud, los enfermos, los discípulos. Sí, sí, Ujú. sí. También hablaba ahí de Juan el Bautista, pero allí ya estaba muerto. Las Ujú. mujeres y los niños. Así es. Sí, sí, También exacto. nombra el Padre Celestial. Ujú, sí, exactamente, sí. Sí, Ujú. Jesús, la gente, la multitud, las mujeres, los niños, los discípulos, a Juan el Bautista antes de esta historia y el Padre también. Jesús dio gracias al Padre antes de que él partió la comida. Muy bien.
Si estos son los personajes. ¿Cuáles son los objetos o animales de esta historia que encontramos? Encontramos una barca, Sí, 5 panes, los 2 peces, las hierbas, el cielo, los ojos, los 12 cestas. ¿Se sí. consideraría el desierto ciudades o no? Sí, sí, tal vez Sí. sí. Ok, Objetos, sí. es lo que Muy bien. encuentro. Sí, sí, creo que está bien. Ahora, la barca, los panes, los pescados, las 12 cestas, y sí, la ciudad del cielo, objetos. Si todo esto nos ayudan a pensar en porque sí, tal vez cuando estamos contando la historia, recordar los personajes, los detalles, los objetos son buenos. ¿Dónde ocurrió la historia? En las orillas en la región de Galilea, en las orillas del lago de Galilea. Sí, sí, cerca del mar de Galilea. Monte. Sí, sí. De los otros evangelios, también en Juan, dice que Jesús subió a un monte, un lugar cerca de Bethsaida también, una ciudad cerca del mar de Galilea. Ujú. Muy bien. ¿Y cuándo entonces ocurrió la historia? Cuando Después, recibió la noticia de Juan el Bautista Sí, y sí, se... esto es la marcador temporal que tenemos después de la muerte de Juan el Bautista. Ajá. Después de su muerte, Jesús quería retirarse y es en ese tiempo cuando él alimentó a los 5,000. Muy bien. Ujú. Seguimos con el problema. ¿Cuál es el problema en esta historia? la falta de comida para toda esa multitud. Ajá. Sí, sí, exactamente. La falta de la comida. Ellos estaban escuchando a Jesús, pero al final del día no había comida suficiente para todos ellos. Y sí, ellos tenían necesidades físicas como la necesidad para la comida, pero ellos también tenían necesidades espirituales, como escuchar la palabra. Y los dos vemos aquí en este texto. Pero sí, el problema principal es que ellos no tenían comida. Entonces, ¿cómo se solucionó el problema? Jesús. Jesús Sí, tomó los 5 panes. sí, 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 sí. Sí, solamente necesitamos a Jesús. Jesús. Jesús predicaba la palabra para satisfacer su necesidad espiritual y también les dio a comer para que ellos fueran saciados, ellos tuvieran comida suficiente para sus necesidades físicas. Um, sí, y él también dice que él sanó a los enfermos. Entonces sí, él tuvo compasión de ellos no solamente para la comida, pero también en sus enfermedades físicas y también en sus necesidades espirituales. Y esto es lo que queremos recordar en esta en esta lectura. Muy bien. Vamos a continuar con consolidar. Ah, Profesor, Oh, sí, 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 dale. Silvia. sí, bueno, quiero hacer notar lo siguiente antes de continuar. No sé si es posible, profesor, por favor. Sí. Ya, aquí me llamó mucho la atención porque, bueno, cuando entramos nosotros también tenemos estudio bíblico. Me enseñaron por muchas situaciones actuales en mi vida que debemos dar gracias por lo que tenemos, gracias por lo bueno y por lo malo. Entonces, me hizo recordar esta parte de esta historia, cuando Jesucristo primero da gracias por lo que tiene, por los 5 panes y los 2 peces, profesor. Entonces, yo creo que aquí también el Señor nos quiere enseñar que debemos dar gracias, ¿no? Si bien faltaba para un montón de gente, ¿no? Entonces,
lo poco que había fue primero pues, a dar gracias, profesor. Esa, eso es lo que quería hacer notar, profesor. Gracias. Sí, muchas gracias a usted por compartir. Sí, esto es un buen punto que podemos aprender de esta lectura. Sí, Jesús dio gracias a Dios y um, nosotros también queremos dar gracias a Dios cuando recibimos bendiciones, especialmente como comida, cuando estamos comiendo antes o después de la comida, cuando nos damos cuenta de que, este es un don de Dios, yo tengo esta comida hoy. Gracias, Señor, por esta comida. Um, es muy, muy bueno darle gracias al Señor cuando tenemos comida. Y sí, gracias por compartir este punto. Es importante recordar algo tenemos este privilegio de dar gracias a Dios cuando Él nos da comida diaria. Gracias por este comentario. Muy bien. Ok, consolidar. Este es el punto cuando nosotros nos enfocamos en los puntos principales o ah, cómo hacer, cuál es el punto principal de esta historia. En sus propias palabras, ¿qué dirían ustedes? Bueno, yo le he puesto, El Salvador tuvo compasión por la multitud. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más? Otro punto principal en sus propias palabras? Pastor, Sí, Mario, sí. y dice, para mí, la alimentación de los más de 5.000 personas. Y luego Jesús quería fortalecer la fe de sus discípulos con el milagro de los panes y los peces. Amén. También iba Sí, dedicado a sus discípulos. Eso sería, sí, pastor. sí, exactamente. Muchas gracias. Sí. Sí, primeramente tenemos la compasión que Jesús tuvo de ellos, pero también tenemos el propósito de Jesús. Jesús quería fortalecerles la fe. Primeramente a la multitud cuando Él les dio esta comida, pero más adelante cuando Él caminaba sobre el agua para mostrarles a los discípulos que Él verdaderamente como Dios y hombre tuvo el control en esa situación. Él quería que ellos confiaran en Él. Muy bien. La compasión de Jesús y la fe. La importancia de la fe. Muy bien. Ok, vamos a continuar con lo que llamamos la ley. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué La pienso? incredulidad, Sí. la Falta de incredulidad fe. que nos pasa Ujú. también a nosotros, que a pesar de ver la multiplicación, porque yo en mi vida la he visto de no tener absolutamente nada y abrir la nevera y decirle, Señor, mira, ¿qué voy a hacer? Y no pasar 5 minutos sin que llegara alguien. En una ocasión me llegó un mercado tan grande que había podido colocar un pequeño negocio con él. Entonces, a mí me ha pasado la multiplicación de los panes que Dios ha hecho en mi vida, pero a veces uno tiene incredulidad, uno, por ejemplo, por decir algo, oro por un enfermo que el médico ha desahuciado y yo pienso, pero es que es un cáncer y está totalmente destruido, ya le dieron 15 días y denle lo que quiera. Y digo yo, pero ¿será que el Señor sí sana? Y de ver esa persona que queda totalmente sanada, que los médicos se quedan estupefactos aquí, ¿qué pasó? Pero siempre nosotros como humanos, como seres finitos, siempre esa incredulidad está ahí, a pesar de que vemos la grandeza de Dios. Sí, sí. Gracias por este punto. La incredulidad. Muchas veces en nuestras vidas nos preocupamos, dices, pensando, yo sé que Dios me ha, me ha dado todo lo que necesitaba en el pasado, pero muchas veces cuando pensamos en el futuro, tenemos Dudas. dudas. Si Dios verdaderamente va a cumplir su promesa o va a proveer todo lo que necesito, es buen punto. La incredulidad siempre es un pecado que nos enfrentamos y es, bueno, ¿alguien más? ¿Otro pecado que usted ve en esta historia?
Bueno, yo he visto la falta de confianza de los discípulos. Cuando le dice Jesús, dile que se vayan por las aldeas y compren de algo de comer. Y ellos teniendo a Jesús a su lado, no tenían esa confianza, esa fe. Y muchas veces antes, no antes, cuando todavía no estaba tanto en la cosa de Dios, tenía esa desconfianza también, ¿no? Que yo comparto en mí. Pero he aprendido por muchas dificultades que lo he vivido en mi vida, he aprendido a confiar en Dios y ha dado resultado porque de verdad Dios es bueno siempre. Sí, gracias. Este ejemplo de los discípulos, sí, hay muchos ejemplos de los discípulos en los evangelios que nos ayudan a pensar, yo soy similar a ellos, por mis pecados, pero también, tal como los discípulos, tenemos al mismo Salvador, Jesucristo. Jesús, los salvó a ellos y nos salvó a nosotros. Muy bien. Ah, muy bien, ok. Vamos a continuar con el Evangelio. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? En la Todos compasión ejemplos. de Oh, sí. Dios, en la compasión de Dios que envió a aquellos hombres a buscar el alimento para dar. Asimismo, Él ha enviado para cada uno de nosotros sus mensajeros para darnos el alimento, el pan de vida, que es el que más necesitamos. Entonces tuvo compasión también en nosotros. Sí, exactamente. Cuando dice que Jesús tuvo compasión de ellos, podemos recordar que Él tiene compasión de nosotros también. Amén. Excelente. Otro punto que ustedes han notado. Provisión. Perdona nuestros pecados. Sí. No sé si escuché bien. ¿Puede repetir? Um, Nuestro pecado, sí. Buenos días, profe. Que el Señor perdona nuestros pecados, que aun Ah, siendo malos y pecadores, Él nos perdona. sí, sí. Es Pastor, correcto, sí. Muchas gracias, sí. Es pastor, como yo veo, Jesús. perdón que interrumpí. Oh, Yo sí. veo, el Señor se dio cuenta, le dieron la noticia de que su amigo, su familiar, el que lo bautizó, había muerto decapitado. Mas, sin embargo, él en su dolor y en su tristeza siguió con su ministerio, alimentó a multitudes, dio la palabra en ese momento. Nosotros tenemos un problema y decaemos, nos angustiamos, mas sin embargo él nos da ejemplo que debemos de levantarnos y seguir. Sí, esto también, este ejemplo de Jesús. Sí, tal como, sí, Jesús ah, tenía tristeza, obviamente. Su primo, Juan el Bautista, había muerto. O sea, lo mataron. Y ah, yo sé, para mí, habría muy difícil continuar con el ministerio porque cuando uno está triste es difícil continuar, pero de todos modos Jesús continuó porque Él tuvo compasión de ellos y esto nos muestra que solamente Jesús podía salvarnos de nuestros pecados. Él tuvo tanto compasión, tanta fuerza, tanto deseo para salvarnos, que él continuó con su ministerio incluso cuando él tenía tristezas y dolencias de este mundo. Y sí, también como hermana María nos dijo, Jesús perdona nuestros pecados. Y esta historia nos muestra que Jesús puede satisfacer nuestras necesidades físicas, pero también Él, más adelante en otras partes de los evangelios, Jesús explica que la importancia de este milagro no era para que ellos tuvieran comida, porque obviamente ellos iban a necesitar más comida en sus vidas. El punto es para mostrarles que Jesús es el pan de vida. Él Del cielo. nos satisface nuestras necesidades
espirituales también, y esto incluso incluye perdonar nuestros pecados. Esto es el punto que queremos recordar, que tenemos el perdón y tenemos la salvación por Jesús. Si Jesús puede proveer nuestra comida para nosotros, nuestras necesidades diarias, por ejemplo, si Él puede hacer esto, podemos confiar que Él puede salvarnos de nuestros pecados. Y porque Él sí vivió perfectamente, murió en nuestro lugar y resucitó, tenemos la esperanza de la salvación. Y esto es la esperanza que tenemos cada día de nuestras vidas y podemos confiar en Jesús cada día de nuestras vidas también. Muy bien, muchas gracias por compartir estos puntos del Evangelio, el amor de Dios hacia nosotros. Entonces, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué piensan ustedes? ¿Algunas ideas? Que me dé más confianza para su provisión de su palabra, de su alimento físico y espiritual para poderle servir como Él manda. Sí, muy bien. Buena petición. Bueno, Creer en él. Sí, sí, dale, profesor. Gladys. Bueno, yo he observado en esta historia que, que nos invita a mirar a nuestro alrededor con ojos de empatía, ¿no? Identificando a la necesidad de los demás, y que Jesús nos pide en esta lección eh, que Él nos ha dicho que lo que es bueno y lo que nosotros vemos, lo que es bueno, que Dios pide de nosotros hacer justicia cuando vemos a alguien que le pasa, que le están haciendo daño, hacer justicia, ¿no? Amar y tener misericordia, y también nos pide que nos humillemos ante nuestro Señor. Eso es lo que he observado en esta lección. Sí, Y sí, que yo, buena. claro, Sí. exacto, yo pediré con más confianza para no tener miedo, porque, bueno, en el país que vivo, pues es la delincuencia se ha aumentado cada día más, y más extorsión y todo eso, y solamente caminamos, que Dios nos guarde, orando, batallando todos los días. Ujú. Sí, gracias por compartir. Sí, es verdad. Porque Jesús tuvo misericordia, tuvo compasión de nosotros. Queremos entonces, en agradecimiento por eso, queremos tener misericordia de los demás. Y sí, como usted dijo, el desafío para ustedes, es la situación del país y puede ser difícil confiar en Dios. Pero si esta historia nos muestra que Jesús siempre tiene en cuenta nuestras necesidades, y sí, oraciones para usted, para su situación, para que si usted tenga la confianza en nuestro Salvador Jesucristo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra petición para Dios? Le pediría, profe, fortaleza para aumentar más mi fe. Sí, gracias. Fortaleza es importante y siempre podemos orar a Dios. Dios, aumenta mi fe porque siempre lo necesitamos. Pero Dios es fiel y Él promete cuidar de nosotros y mantenernos en la fe. Um, También yo veo un comentario en el chat de Mario, que Dios me dé la sabiduría de lo alto y facilidad de palabra para exponer su evangelio. Muy bien, sí, queremos pedir que Dios nos dé esta habilidad y deseo a compartir el evangelio y aprender más del evangelio para que podamos compartir este mensaje con los que nos rodean. Muy bien. Muchas gracias por tus comentarios. Entonces, vamos a continuar hablando un poco más de las ventajas de leer y de contar o narrar una historia bíblica. Um, Hemos observado algunas cosas que hacemos, como
captar la atención con una introducción, contar, y las preguntas de como cuál es el problema, um, que, cómo se soluciona el problema, quiénes son los personajes. Estas preguntas nos pueden ayudar a pensar en los detalles cuando contamos una historia. Um, pero sí, hay varias formas de contar una historia. Primeramente, usted puede leer la historia directamente de la Biblia, está bien. Um, Segundamente, puede contar la historia en tus propias palabras, pero siendo fiel a la palabra de Dios. Esto es lo que Jason hizo hoy. Él contó la historia en sus propias palabras, pero también usó las como citaciones, las cosas en la historia directamente. Y terceramente, usted puede dialogar, hacer una obra de teatro, un drama, mostrar un video o algo por el estilo para repasar una historia bíblica. Estas son otras opciones. Yo sé que Academia Cristo tiene algunas opciones de como historias bíblicas en forma de video, creo, pero lo que vamos a enfocarnos en esta historia en esta clase es contar y leer las historias. Pero sí, estas son diferentes posibilidades, ideas que ustedes pueden ver para, para contar una historia. Al leer estas opciones, ¿cuál prefieren ustedes? ¿Ustedes tienen pensamientos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué forma es mejor para usted? O tal vez, ¿con qué forma ustedes están más cómodos? ¿Qué piensan ustedes? Dependiendo, pastor, dependiendo de la audiencia. Con niños, pues se les hace teatro, porque me ha tocado con muchos niños teatro. Con adultos, pues puede ser un video, puede ser una canción, bueno, o contar la historia. Sí, muy bien, depende del contexto, es diferente. Pero bueno, sí. Vamos a aprender más de hacer contar una historia. Sí, ¿cuáles son las ventajas de leer una historia bíblica? Estos son algunas ventajas. No se pierde ningún detalle. También la Biblia tiene autoridad, viene de Dios. Un alumno puede leer, no tiene que ser el profesor. Y también la gente puede seguir lo que se está leyendo. Sí, hermana María, ¿usted tuvo la mano levantada? ¿O no? ¿Un comentario? Sí. ¿Pregunta? Sí. ¿Para qué, profe? Disculpe, que te corto. Sí, con respecto a esto que la pregunta que usted hizo de la historia, ¿verdad? Conocimiento de la vida, el ministerio de Jesús, su grandeza, ¿verdad? Entonces considero que es muy importante no solo leer la Biblia, sino sacar aspectos más importantes de todas las historias, ¿verdad? De los profetas, de la vida del ministerio de Jesús, que es tan importante. Siempre hay que tomar en cuenta todo lo que Jesús hizo por nosotros, Sí, sí, todo exacto. lo que tuvo que pasar y sufrir. Yo creo que eso, profe. Sí, muchas gracias. Sí, si no solamente queremos contar la historia, pero recordar qué significa la historia para nosotros y cómo podemos compartir este mensaje con los demás. Muy bien. Ok, ventajas ahora de Sí, contar o narrar una historia. hacerle saber Ay, sí. a- a- a los demás lo que Jesús hizo por nosotros. Yo, sí, Sí, una historia. sí, 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 a mí me bueno, gustó mucho. ok, ok, gracias. Sí, la historia puede ser buena. Um, La muchas de José. ventajas. Muy bien, gracias. Sí, Um, sí, ok.
Muy bien, gracias por compartir. Sí, la historia puede ser buena. Aquí podemos Ah, compartir, sí, sí, es ah, muy bueno porque José vivía muy bien y luego llegó a ser esclavo, pero terminó siendo el gobernador de Egipto. Entonces, porque él sí, nunca dejó, él siempre confió en Dios. sí, Entonces sí, creo que es más importante, no perdió la fe. Es lo que nosotros sí, tenemos que hacer, sí, exactamente. Sí, la historia de José puede no ser perder buena. la fe. Nos enseña muchas cosas bonitas. Y sí, él Sí, no ha perdido la fe. Muy bien. Muchas gracias. Ok, algunas ventajas de contar la historia bíblica es, si se hace bien, puede captar muy bien la atención. Esto es lo que tenemos en cuenta en esta clase, como captar. Captar está una buena ventaja de contar o narrar. También la cara y los gestos pueden cuentan la historia. No- Esto es una ventaja también. Uno puede usar vocabulario apropiado, permite más contacto visual. Cristo suele enseñar contando historias y parábolas también. Entonces, sí, se puede usar con personas que no leen bien. Esta es otra ventaja. Sí, es interesante cómo Cristo enseñaba con historias y parábolas, porque él sabía que para nosotros los seres humanos nos gusta escuchar historias, podemos seguir las historias y sí, esto es una ventaja de contar y narrar una historia bíblica. Ok, ejemplos en los que podemos compartir esta historia son estos. Si alguien le pregunta por qué es importante orar antes de comer, usted puede compartir esta historia también. Jesús una vez estaba enseñando y dio a la gente comida de comer. Y antes de hacerlo, él oraba. Él dio gracias a Dios. Un ejemplo. Otro ejemplo puede ser una pregunta. ¿Debemos preocuparnos por las necesidades físicas de los demás? Si usted está hablando con alguien, un amigo, un compañero, y ellos le dicen esto, si ellos tal vez tienen preocupaciones de sus necesidades, puede compartir esta historia también. Esta historia nos muestra que Jesús no solamente tiene en cuenta nuestras necesidades físicas, pero también nuestras necesidades espirituales. Por eso, podemos confiar, podemos tener la fe en Él todo el tiempo. Tal vez un tercer ejemplo es esto. Una pregunta. ¿Puede Dios realmente cuidar de mí? También podemos usar esta historia para mostrarles que sí, Él nos cuida y podemos confiar en Él. Muy bien. Ok, ¿cómo les pareció esta clase? ¿Qué fue lo más te gustó o qué te llamó más la atención? ¿Qué piensan ustedes? Profe, con Jason. Bueno, Sí. una de lo que más me gustó es la gracia de Dios con su pueblo, pues eh, colocando los dos pasajes bíblicos, pues el que usted dejó como tarea y Éxodo 16, ¿no? Ahí es donde Dios Mm, muestra su gracia, eh, saciando, saciando, solucionando problemas que muchos de nosotros podemos tener a diario. No cada mes, no, a diario se nos puede presentar problema a diario. Bueno, eso primero, la gracia de Dios. Y segundo es como lo podemos ver como malo, ¿sí? Porque es un pecado, la falta de fe, la falta de confianza en Dios, es un pecado. Porque es que nosotros, yo como le decía ahorita, nosotros no podemos dudar, o sea, en las buenas estamos bien, ay, sí, bacano. Pero cuando estamos en las malas, entonces no vamos a buscar de Dios, no vamos a dar gracias. Entonces son esas cosas esos dos puntos, profe, gracias. mm.
Muy bien, muchas gracias por compartir. Sí, podemos recordar que la fe es, podemos tener la fe en Jesús. Él nos muestra que Él es fiel y podemos confiar en Él. Es buen punto para recordar. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Tienen otro comentario? Bueno, ¿Te gustó? Sí, Clarice, sí. en esta lección, esta historia bíblica que más me llamó la atención fue que Jesús tuvo compasión de la gente y también veo que ellos venían, veían los problemas, ¿no? Por ejemplo, los discípulos, el milagro, o sea, el milagro fue para probar la fe de los discípulos. Y ellos veían los problemas con realismo, pero no se enfocaban en situación así con fe en el Señor, a pesar que lo tenía a su lado. Ellos no se daban cuenta de eso, ¿no? Y muchas veces también nosotros pasamos a situaciones así parecidas como los discípulos tenían a Jesús, ¿no? Y eso, eso es lo que más me di cuenta y mí también, ¿no? Estaba leyendo este pasaje y decía, a veces nos pasa también lo mismo, lo pasó. joven. Sí, muchas gracias, Clarice, por compartir. Sí. Sí podemos ver a nosotros en esta historia también. Y esto es lo que es bueno de las historias bíblicas. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otro comentario? ¿Comentario? Bueno, A mí me llamó la atención que sobraron 12 canastas con alimento. ujú. No hicieron lo que hacen hoy en día las personas que les sobra alimento en su hogar, las echan a la basura. Como les comento, yo trabajo en las calles llevando el evangelio y veo uno a los indigentes comiendo comidas malas sacadas de la basura donde hay toda clase de contaminación en esas bolsas comiendo. Entonces pensaba yo, como creyentes nosotros, ¿por qué no nos unimos y guardamos los alimentos que vamos a botar y se los damos a una persona que está con hambre en las calles? Entonces ahí vemos la misericordia, el amor del Señor, el ejemplo que nos da. No botemos, recojamos para los demás, para los necesitados. Sí, sí, es increíble cómo había 12 canastas llenas de comida después, más que los 5 panes y 2 pescados Mm. es increíble y este punto es bueno recordar también, como usted dijo, que Jesús, sí, es interesante imaginar qué hicieron ellos con esta comida. Tal vez les dieron a los que necesitaban o algo así. No había pensado en esto antes, pero este es un buen punto. Gracias por compartir. Um, y yo veo también en el chat, Mario dice la compasión de Jesús. Él siempre nos alimenta con su palabra y nos da el alimento sólido. Y también nos dejó su evangelio como alimento para nuestra alma. Muy bien, muchas gracias, Mario. Muy bien, ok, vamos a continuar. La tarea para la próxima vez es ver el video de la lección 3 y también leer Lucas 19, 28 al 44 en sus Biblias. Si voy a compartir la tarea al final de hoy, sí, perdón por la última vez, yo pensé que se envió, pero al final no se envió, entonces voy a chequear que envió antes de que este día termine. Pero sí, esto es la tarea para la próxima clase. También voy a ver algunas preguntas para que ustedes puedan pensar en ellos para prepararse para la próxima clase, el próximo martes, los 2 turnos de nuevo en la mañana y en la noche. Pero sí, vamos a continuar con las historias de la vida de nuestro Salvador y su obra. ¿Qué significa su obra para nuestras vidas? Muy bien. Vamos a terminar con la oración. Oremos. Nuestro Dios, te damos muchas gracias por esta clase, esta oportunidad de aprender de Jesús, nuestro Salvador, y cómo Él siempre tiene compasión de nosotros y cómo Él siempre está cuidando de nosotros. Gracias por esta bendición y que no tenemos que preocuparnos de nada. Sabemos que Jesús tiene el control
y Él va a proveer todo lo que necesitamos, físicamente y espiritualmente. Perdónanos por todos los tiempos en los que no hemos confiado en ti, en Jesús, pero ayúdanos a ver a Jesús por nuestro perdón y también bendícenos con el Espíritu Santo para que podamos seguir siendo fieles a ti, confiando en ti en nuestras vidas. Gracias por esta bendición. Bendice a todos nosotros este fin de semana para que podamos reunirnos de nuevo el próximo martes. Esto oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Muchas gracias por Amén. y todos ustedes. ¿Algunas preguntas, comentarios antes de que nos vamos o estamos bien? Un comentario a la hermana que habló de delincuencia, que daba temor. La palabra dice, no temáis a lo que nos puede hacer el hombre, porque si nosotros estamos en las manos del Señor no tenemos por qué temer. Se lo digo por experiencia en las calles, en los centros de rehabilitación, en los lugares donde he estado. Tuve un niño de un centro de rehabilitación de 8 años que era un sicario y pues da temor porque uno sabe que esos niños, él se aferraba a mí, no permitía que nadie más me arrimara. Entonces, hermana, desde que nosotros estemos en las manos del Señor, nada ni nadie nos puede hacer daño en el tiempo del Señor y la voluntad de Dios. Estamos protegidos. Muy bien. Gracias por este comentario, Amparo. Y si sabemos que podemos confiar en Dios todo el tiempo. Amén. Muy bien. Muchas bendiciones a todos ustedes, Ma- hermanos. ma- ma- Mister, permiso. Sí, sí, sí. Sí, mira, profesor, una pregunta es sobre la tarea. Sí. Nosotros por